edira.com.py. SEMTA, Facultad de Teología y Música, presenta. En Interactivos queremos examinar la Biblia de manera más profunda. Todo lo que necesitas saber lo aclaramos aquí en La Biblia bajo la lupa con el magíster Rainer Simmons. Bueno, estamos con el licenciado Víctor Vega estoy diciendo bien, ¿verdad? Víctor Sí. Vega, del SEMTA en el bloque de Biblia bajo la lupa para hablar de un tema muy, muy importante, es la fe ciega. Qué gusto saludarlo, profe. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Eliseo. Realmente un gusto poder compartir acá contigo y también con toda la audiencia. ¿Sos profesor de qué materias en el SEMTA? Bueno, yo en serio varias materias estoy en la materia de sectas, estoy en la materia de apologética, historia del cristianismo, que me di cuenta que una de mis pasiones había sido la historia. Y también estuve enseñando teología sistemática, así que en esas materias me estuve desenvolviendo en el primer semestre y en mi primer año de docencia también, así que fue bien desafiante. Buenísimo, buenísimo. Y hoy vamos a hablar de un tema que invitamos a la gente a que se enganche con nosotros, Miriam. Lo puede hacer a través de las redes sociales, lo puede hacer a través del WhatsApp. Claro, ¿sí? claro. 0972. 201-400. Ajá, envíen sus consultas, le tenemos a un profesional en la materia y envíen sus aportes también, ¿verdad? Si de por ahí con algo que se dice usted no está de acuerdo, y bueno, envíenos también con mucho respeto y nosotros aquí lo vamos a leer. 0972-201-400. Arrancamos. Sí, bueno, Eliseo, tenemos un tema que para mí es un tema muy interesante, es un tema que me tocó varias veces de forma personal. Y creo que también hablar, conversar, comunicar acerca de la fe cristiana es algo importante para todo creyente. Es decir, todo creyente debería comunicar, compartir. ¿Por qué? Porque se trata de la esencia misma de lo que nosotros creemos. Y considero que toda persona que ame a Jesús debería poder también conversar esta fe de una forma amable, de una forma gentil, con mucho amor. Pero muchas veces esto a mí, y creo que a varias personas en la audiencia tampoco, nos resulta fácil. ¿Por qué? Porque la fe cristiana tiene un aspecto personal, tiene un aspecto de que Dios es mi papá, es mi amigo, es cercano a mí. Y cuando yo abro la posibilidad al diálogo, al conversar, también estoy abriendo la posibilidad a que personas entonces me cuestionen, me pregunten. Esa cosa tan personal que yo tengo, que es la fe. Y yo recuerdo que cuando yo fui estudiante en el SEMTA, teníamos una tarea en una materia que no recuerdo cuál, pero era salir y conversar durante todo un semestre con alguien acerca de nuestra fe. Muchos de nosotros le llamamos a eso evangelizar. Entonces, yo me movía mucho en taxi o en bus, pero justo en esta ocasión volvía del culto en taxi. Y siempre dediqué mucho tiempo a conversar con las personas, con los taxistas, con quien me tocaba estar al lado sobre diferentes temas. Y regresando al campus, decidí hablar nuevamente con el taxista. Compartimos cosas de la fe, de la vida. Y fue básicamente así. Él me preguntaba cosas y yo respondía. Pero yo era muy nuevo en todo esto. Y respondía muchas veces con versículos, con mi experiencia. Y ya yendo y diciendo los versículos, el taxista de repente me dice, mira, yo ya sé bien a dónde va este tema. No hace falta que sigas. Vas a llegar al punto porque todos ustedes, los evangélicos, los católicos, no importa, cualquiera, siempre me viene a lo mismo. Esto es una cuestión de fe. Tienes que aceptar nomás. Cerrar tu ojo y lanzate nomás. Me decía él, ¿verdad? Cierto. Y entre otras palabras, lo que él me estaba diciendo en esencia es que creer en Jesús o básicamente seguir la fe cristiana era lanzarse al vacío, era una fe ciega. Entonces, hoy nosotros queremos ver o preguntarnos si esto realmente es así, ¿verdad? Si la fe realmente es un salto al vacío en donde yo apago
todo este lado pensante que tengo, y simplemente me tiro y vemos qué pasa, como una especie de bingo, como una especie de ruleta rusa, por así llamarlo, ¿sí? Okay. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar de este tema, para mí lo básico es hacerse la pregunta que cualquiera nos haría, que no está relacionado a nuestro entorno. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es eso que llamamos tanto fe? Porque lo utilizamos con tanta ligereza incluso. Cierto. Y uno de los textos que con mayor frecuencia se utilizan tanto en las iglesias como en nuestro contexto evangélico es la de Hebreos 11:1. Es un texto muy precioso, es un texto muy amado, y dice básicamente esto: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y sigue una larga lista de ejemplos. La palabra fe en el Nuevo Testamento tiene varios sentidos, tiene varias formas en las cuales uno la puede abarcar. Por ejemplo, cuando los cristianos judíos, a quienes Pablo había intentado destruir, hablaron de su fe en Cristo, ellos dijeron en Gálatas 1:23, el hombre que anteriormente nos perseguía predica ahora la fe que una vez trató de destruir. Y en este caso la fe es una confesión, es decir, creo en esto. Para los evangelistas, los que escribieron los evangelios, Jesucristo es el objeto de la fe. Juan resume este énfasis y él afirma que el propósito de su evangelio es, a saber, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, cuando nos limitamos a el texto de Hebreos y simplemente lo vemos en ese contexto del capítulo 11, Hebreos reconoce esto, todo esto que los demás autores del Nuevo Testamento dicen, no lo rechaza, pero la fe acá tiene que ver con poner una total confianza en Dios. Tiene que ver con apegarse a las promesas de Dios. Tiene que ver con que el creyente, con que la persona que profesa esta fe en este Dios de la Biblia, también sea fiel y persevere de forma fiel en esa confianza que tiene en Dios. Muy bien. La palabra certeza y convicción, en realidad las podemos unir y explicar ambos en un solo enunciado, por así decirlo, porque van de la mano. La certeza en este contexto tiene que ver con una seguridad interna. Tiene que ver con que yo, Víctor, diga, yo tengo la confianza, yo tengo la certeza, yo tengo la seguridad de que lo que el Señor me dice en las Escrituras, lo que Él me dice ahí en su palabra, es así, y lo va a cumplir. Es decir, si tengo lo seguro que algo es así, entonces también tengo la convicción de ello en mi corazón. La certeza entonces significa una convicción interna, una convicción del corazón, si queremos ponerlo en ese término, de que Dios va a cumplir su promesa, que Dios va a ser fiel con los suyos. Y por eso es importante decir que la fe bíblica no es un optimismo ciego. No es un sentimiento fabricado de espero que sí sea así, espero que esto suceda. No, es una convicción. Es que yo como creyente esté seguro que esto va a acontecer, lo que la Escritura dice acerca de Dios. Y tampoco es algo simplemente y netamente mental, en donde yo simplemente abrazo algo. Bueno, es la convicción, es la certeza de lo que no se ve y me tiro nomás. Claro. Y tampoco es creer en algo a lo ciego, aunque las evidencias me digan todo lo opuesto. ¿Por qué? Porque eso sería más bien caer del lado de la superstición. Entonces,
la fe bíblica, tomando a Hebreos, tiene que ver con una confianza personal en Dios y con una confianza personal que este Dios también va a ser fiel a lo que Él mismo dice. Tiene que ver con una obediencia completa por parte del creyente también en la palabra de Dios, a pesar, y esto es muy importante, a pesar de las circunstancias y a pesar de las consecuencias que puedan traer esta obediencia. La fe es una certeza firme, concreta, palpable, basada en la plenitud de la fe de Dios y una cierta expectativa del cumplimiento de todas las promesas que Dios ha hecho a aquellos que confiarían en Él. Es decir, la fe es confiar en que Dios hará lo que Él dice que hará. La fe bíblica es una fe personal, es una confianza personal y por eso nos toca tanto. Es como una amistad, yo diría. Si vos y yo nos encontramos, Eliseo, empezamos a compartir, empezamos a dialogar, vos me vas a ir contando, me vas a ir revelando cosas acerca de tu persona, vos vas a ir entendiendo cosas de la mía. Y nos vamos a ir adentrando en esto tan lindo que nosotros llamamos amistad. Y que con el correr del tiempo, yo voy a poder conocerte tan bien que voy a poder anticipar incluso ciertas cosas de vos, ciertos comportamientos. Que cuando vos haces una mueca, yo ya sé, mira, Eliseo está feliz, o Eliseo está preocupado, o Eliseo se siente de esta o de otra forma. Es decir, yo ya puedo anticipar ciertas cosas. Y también puedo saber que en base a nuestra amistad y lo que nosotros estuvimos experimentando, sos una persona honesta. Y que si me decís, a tal hora estoy, a tal hora vas a estar. Y aunque todavía no se complete el hecho de que llegue esa hora y vos estés, yo ya lo doy por hecho. Porque en cierta forma tengo una fe, tengo una certeza interna de que esto va a ocurrir así. ¿Por qué? Porque nuestra amistad también es personal, es cercana. Y eso es lo que hace tan especial a la fe bíblica, a la fe que nosotros los creyentes profesamos, que este Dios que se revela en las Escrituras es un Dios cercano, es un Dios a quien nosotros le podemos llamar papá, le podemos llamar de amigo y le podemos consultar por cosas. Por eso que también cuando, dicho esto de forma en paréntesis, cuando la fe nos falla, por así decirlo, cuando por algún motivo parece ser que Dios no cumplió con lo que debería cumplir desde nuestra óptica, nos sentimos desilusionados y entristecidos, porque sentimos que la persona que más nos ama nos falló. Entonces, la fe bíblica tiene que ver con una confianza firme, sólida en Dios y una obediencia por parte del creyente a su palabra y por lo tanto también a Dios. ¡Wow! Qué interesante todo lo que has dicho, profe, en este tiempo. Nos has hecho ver un poco lo que es realmente la fe desde el punto de vista bíblico y me quedo con varias cosas. Una de ellas es de que la fe debe ir acompañado de la obediencia, porque si yo voy a confiar en eso que la Biblia dice, yo me encuentro con que ahí muchas veces yo encuentro requisitos que Dios mismo pide, ¿verdad? Por ejemplo, aquel salmo que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces esto ya es como que me pide, me exige a mí obediencia, temor a Dios, ¿verdad? Para que finalmente se cumpla lo que dice la Biblia. Entonces, yo a medida que tengo un alto grado de obediencia es cuando yo también puedo tener la fe en lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Porque ahí es cuando se puede tener vigencia, por decirlo así, lo que ahí dice. Y por el otro lado, con algo que me quedo también es, a mayor amistad, mayor fe. Exacto. Totalmente. Qué interesante. Queremos ser hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Totalmente. Yo quiero ser un hombre de fe. Bueno,
tener una cercanía, tener una amistad profunda con Dios, y eso va a venir como consecuencia a esa amistad unida. Totalmente. Es que muchas veces en nuestro contexto nosotros usamos la fe como una palabra casi relacionada a algo mágico. Si tengo fe, o como algo que me beneficia a mí exclusivamente y a mis necesidades y a mi provecho. Ajá. Siendo que en realidad lo que la Biblia me pide a mí en relación a la fe va mucho más allá de eso. Ajá. Tiene que ver justamente con a pesar de las circunstancias, Ajá. a pesar de lo que me rodea. Ujú. Y por eso también es importante, de cierta forma, hacer una diferencia entre lo que es el acto de fe y lo que es el objeto de fe. Ajá. El acto de fe tiene que ver conmigo, contigo, con nosotros, los que creemos en Dios. Y el acto de fe tiene que ver también con un aspecto emocional, con un aspecto intelectual, y también tiene que ver con un aspecto de la voluntad del ser humano. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es el aspecto emocional de la fe? El aspecto emocional de la fe tiene que ver con un sentimiento interno de seguridad, de confianza, de convicción en una persona. Tiene que ver con ese sentimiento que uno desarrolla en la amistad o en el noviazgo, incluso en el matrimonio, de que esa persona que dice ser tu amigo, vos sentís que realmente es así. Ajá. Y que realmente te va a ser fiel en la amistad o en el noviazgo o en el matrimonio. Es un sentimiento que nace de nuestro interior, brota hacia afuera y se evidencia entonces en los actos, ¿verdad? Okay. Y eso también, ese sentimiento, esa emoción de seguridad, también me da entonces esperanza. Pero no en un sentido ilusivo, sino en un sentido concreto, porque las evidencias me muestran. Okay. Si tomamos el ejemplo de una amistad de nuestra, sí, las evidencias de que vos siempre estuviste ahí en las buenas y en las malas, me hace tener esa esperanza. Ajá. No es ilusoria. Okay. Tengo una expectativa confiada de que lo que Dios dice que Él me va a dar, voy a recibir. Pero esto no se refiere netamente y no se refiere a algo material. Porque algunos dicen, bueno, entonces le voy a pedir a Dios un auto nuevo y Él me va a dar, me tiene que dar. Ajá. No se refiere a eso. Okay. Se refiere a lo relacional que yo tengo con Dios. Okay. Ciertamente Dios me puede bendecir de múltiples formas, claro, ¿verdad? Pero no es la esencia de lo que se trata la fe. Muy bien, muy bien. A ver, sí, qué importante esto que estás diciendo, profe. Y Miriam, nosotros estábamos hablando ahí con Miriam justamente de esto antes, ¿verdad? Porque a veces se malentiende el tema de la fe. Y muchos dicen, a ver, por fe creo que para fin de año, fin de este 2020, voy a tener aquel Ferrari que siempre de adolescente soñé. Y ya estoy viendo con mis ojos de la fe ese Ferrari, incluso ya estoy oliendo el olor, ¿verdad? Pero eso no es fe según lo que vos estás comentando aquí, profe. Claro, o sea, ahí es volviendo a lo que hace rato decía. Sí. Muchas veces queremos ver a Dios inclusive, como yo en alguna vez, la primera vez que prediqué, me acuerdo bien que le puse como ilustración de eso a un microondas. Meto ahí adentro lo que quiero, 5 minutos, 1 minuto, 30 segundos y Dios ya me da entonces lo que querés. Sí. Pero eso sería algo muy egoísta al final. Ajá. No sería una fe del todo genuina. Ajá. ¿Por qué? Porque está basada en lo que Dios puede darme, pero no en lo que Dios es. Okay. Y la fe debería ser algo que está sostenida en la esencia de Dios, en su carácter, en quien Él es como persona y ese afecto que incluso yo puedo desarrollar a Él, o en Él, mejor dicho, a consecuencia de cómo Él cumple con todo lo que Él me dice y me promete. ¿Sí? Interesantísimo, interesantísimo. Ojo, no estamos diciendo que Dios no lo puede bendecir, no le puede dar un vehículo, no le puede dar una casa, porque eso está orando probablemente usted hace rato. No estamos diciendo eso, simplemente diciendo de que la esencia en sí es
confiar en lo que Dios es, en lo que Dios dice, ¿verdad? En la fidelidad de Dios, eso es en esencia. Claro, y un ejemplo claro tenemos de Job, por ejemplo, ¿sí? Ajá. Que es una de las enseñanzas que nos deja el libro de Job, que yo confío en Dios porque Él es Dios. Ahí está. Aunque Él me quite todo, Ajá. así como Él me dio todo, yo persevero y continúo siendo fiel, Ujú. porque le creo a Él. Ujú. Es como decimos a veces cuando un amigo nos falla. Sí. Entra la desconfianza, entra la duda y tenemos que tomar una decisión. Sigo confiando a pesar de, porque el historial de esta persona me muestra que normalmente no falló, Ujú. o termino acá y corto los lazos. Ujú. Entonces, se trata muchas veces de eso. Cuando nosotros enfatizamos solamente el lado de lo que Dios puede darme, tenemos una imagen distorsionada de Dios. No tenemos una imagen completa de Él. Ok. Se debilitó un poco la fe de Jesús cuando dijo en la cruz, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo creo que más bien su fe en cierta forma mostró fortaleza, porque la fe también puede ser expresiva. Tenemos, por ejemplo, un montón de salmos en la Biblia que nos habla de sentimientos que nosotros íbamos a escribir como falta de fe en muchas ocasiones. Pero una cosa que tiene nuestra fe cristiana, al ser tan personal, es que yo me puedo descargar y puedo decir todo lo que estoy sintiendo. Ok. Y el mensaje final de eso es siempre: confío en ti a pesar de las circunstancias, a pesar de que me siento traicionado, a pesar de que me sienta abandonado, a pesar de que sienta que no cumplís con lo que vos me decís, aún así mi fe sigue inamovible, igual sigue firme. Y eso me tocó vivir a mí también de forma muy cercana en todo este tiempo de cuarentena, y creo que a más de uno, en donde nosotros más de una vez, ya sea en la iglesia o en nuestras reuniones caseras, escuchamos de la providencia divina. Dios provee, Sí. Dios cuida de mí. Sí. Y a veces al ver mi situación y la de mi familia, decía, realmente me cuesta porque la evidencia me dice otra cosa. Cierto. Y es en ese momento en donde uno toma una decisión, que a pesar de que yo no entienda esa circunstancia, yo sigo firme, fiel. ¿Por qué? Porque veces anteriores nuevamente puedo decir, Dios mostró fidelidad y lo va a seguir haciendo. Y el hecho que yo no entienda ahora una cuestión no significa que Él no sepa qué hacer con ella. Muchas veces el por qué no está ahí, y es parte de esta vivencia en fe que nosotros tenemos. Wow. No sé si querés acotar algo, Miriam, porque después quiero leer mensajes. Vamos directo entonces a los mensajes. Dice, qué gusto escucharlo el día de hoy. Excelente, como siempre, la programación. ¿Cómo debemos relacionar la fe con la soberanía de Dios? Ejemplo hipotético. Yo tengo fe y decreto sanidad sobre alguien. Pero dentro del propósito que Dios tiene para esa persona, no es lo que yo decrete o lo que yo decreto por fe. Qué buena pregunta. Sí. Normalmente, y me hace recordar otra vez a un caso famoso en la iglesia, te dicen casa por casa, tocar puerta, orar por la gente, ¿verdad? Sí. Y yo vengo de un contexto menonita. Yo muchas veces esas cuestiones de orar, declarar, etcétera, lo tomé desde un lado de puro bla bla. Hasta que empecé a relacionarme, como soy una persona mestiza, tengo el lado latino y menor, empecé a relacionarme con el lado latino y dije, mira, esto sí es así. Entonces, ¿qué es lo que yo normalmente hacía a la hora de orar por una persona? Yo le decía, es mi voluntad que vos te sanes, realmente quiero que te sanes. Y entiendo que Dios también quiere que las personas se sanen, si está dentro de su voluntad. Entonces, yo no le prometía a una persona al orar por sanidad, esto sí o sí va a suceder, aunque lo quisiera. Y lo dejaba en la parte de
Si es la voluntad de Dios y si es tu voluntad, Señor, sánalo. Y si no es tu voluntad, pues bien, que suceda también lo que vos querés, ¿sí? Y creo que en ese punto muchas veces tenemos que tener la humildad necesaria. Tener fe en Dios no significa que nosotros le vamos a manejar a Dios según nuestro antojo y según lo que nosotros quisiéramos. Él no es nuestra marioneta, por así decirlo. Entonces, dentro de eso, Él es nuestro creador. Y siempre digo, Él lo hace de una forma correcta. Yo de forma correcta voy y oro por alguien por sanidad y deberíamos de hacerlo. Pero tenemos que tener la tranquilidad y la seguridad que sea que sane o no sane, Dios hará lo correcto. Y qué buena es hacer esa acotación cuando uno va a orar por un enfermo, ¿verdad? Porque si no haces esa acotación y le decís, vamos, levántate, empezá a caminar, la persona no puede caminar. Dale, porque Dios ya te sanó. Si no estás caminando es por tu falta de fe o porque no estás poniendo en práctica tu fe. Y la otra persona se siente mal. Se siente mal porque finalmente no llegó el milagro, ¿verdad? ¿Y quién es el culpable? Claro. No es el culpable Dios. Soy yo el culpable, dice. Pues si yo tenía fe, pero ¿qué pasó? Me faltó un poquito. No, simplemente Dios no lo quiso, ¿verdad? Dios no lo quiso. Probablemente vos tuviste la fe suficiente, pero sobre todo había un plan de Dios. Y la persona luego ya está pasando mal porque está enfermo. Y encima otra vez un sentimiento de culpa adicional. Me parece muy equilibrado esta forma de orar. Es mi deseo, Señor, te expongo mi deseo. Sana a este hombre, ¿verdad? Claro. El propio Jesús nos mostró, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, finalmente, ¿verdad? Y de hecho eso que estás mencionando, Eliseo, es justamente el aspecto intelectual de la fe. El aspecto intelectual de la fe tiene que ver con el compromiso que yo como creyente tomo. De que a pesar de que mi circunstancia y lo que me rodea sea distinto o parezca ser distinto, yo aún así permanezco fiel. Y es ahí donde la gente suele decir, yo creo aunque mi razón me diga lo opuesto. Pero en realidad lo que estás haciendo es confiando en lo que la palabra ya dice, intelectualmente, mentalmente cree. Esto va a ser así porque Dios dice así. Entonces ese es el aspecto intelectual de la fe. Bueno, ¿qué no es la fe? La fe no es un optimismo, no es un positivismo. La fe no es un a ver si esto ocurre o no ocurre. Tampoco la fe es creer en algo a pesar de la evidencia. Es decir, aunque las cosas no ocurran, el testimonio bíblico me dice que Dios siempre cumple su promesa, tarde o temprano. Entonces, eso no es la fe. Y la fe bíblica tiene que ver con una confianza personal del creyente en Dios y que éste va a cumplir con sus promesas y por parte del creyente esto implica una obediencia y fidelidad a Dios y a su palabra, porque muchas veces leemos y creemos que lo que dice la palabra es cierto, pero no le creemos a Dios. Y por lo tanto vive de esta forma. Y ese es el aspecto volitivo, el aspecto de la voluntad. Decido vivir de acuerdo a lo que Dios espera de mí y mi vida, por lo menos, o mi vida de fe, se traduce en actos. Y un resumen muy lindo de esto también tenemos en Habacuc 2:4, en donde se muestra de forma tan linda cómo la fe y las obras van acompañadas de la mano. Wow, qué interesante. Te leo algunos mensajitos. Dice, ¿podrían hablar de Job? Porque al leer ese libro encuentro que Job sabía y hablaba de cosas que la ciencia recién después de siglos descubrió. También el origen de ese libro, soy Gustavo. Bueno, en algún momento quizás lo hablemos, ahora ya no nos va a dar el tiempo, pero gracias porque es un excelente aporte de Gustavo. Dice, buenos días, ¿cómo explico que Dios da potestad al diablo de tocar a Job? Ejemplo, a sus hijos. ¿Qué culpa tendrían los hijos de Job? Otra consulta, ¿qué culpa tuvieron los hijos de los egipcios en la última plaga? ¿Cómo explico esto?
Sí, es una pregunta amplia y de amplia respuesta, así que creo que el tiempo no nos va a dar para dar, porque si doy una respuesta breve, va a quedar huecos Sí, de por medio. tenés que tomarte el tiempo. Buen día. Así me dijeron que yo debo de hablar, que debo de declarar con poder. Así me dicen. Y bueno, muchas veces ocurrió que no fue sanada la persona y me tienen de menos a mi fe. Bueno, algo así creo que dice. Mm. Bueno, no entiendo una partecita aquí. Pero es así, es así. A veces, y uno se siente mal. Uno se siente mal a veces porque hay que decir, o sea, yo muchas de las oraciones que hice a Dios en fe, tengo que decir que muchas ocurrieron, Sí, pero muchas tampoco no ocurrieron, ¿verdad? Y no quiero caer en ese sentimiento de culpa, sin sentido, de sentirme mal porque mi fe falló o algo por el estilo. No, simplemente Dios no lo quiso. En su soberanía, Él tiene otro plan y punto, ¿verdad? En ocasiones puede que falte un poquito la fe, pero no es en todos los casos, profe. claro, o sea, no tenemos que olvidar tampoco que eh, algo importante, y esto es algo que muchas veces nos olvidamos también como creyentes. Nosotros vivimos en esta tierra o en este Sí. mundo, como lo solemos decir, Ah, pero peregrinamos hacia el cielo. ajá. Entonces, lo central de nuestra fe es eso, vivir nuestra vida como si ya estuviésemos allá, pero todavía acá. Ajá, ¿Me explico? ajá, sí. Entonces, en ese sentido, el cristiano muchas veces ora por algo que todavía no ve y cree que va a acontecer así, porque esa es la parte de la fe. Ujú, Y a veces se va a cumplir y otras veces no, ujú, como lo tenemos en el mismo texto de Hebreos 11, leyendo más hacia abajo. Muchos caminaron creyendo que recibirían eso, pero no recibieron. ujú, Pero aún así la fe permaneció fiel y eso fue lo que dio testimonio después también ante Dios. mm, Entonces, en nuestra fe, mucho más allá con lo que yo tenga que recibir de Dios, tiene que ver con cuán fiel yo permanezco a su palabra y ok. cuánto eso se traduce en mis decisiones diarias, en las elecciones que yo tomo y en las amistades y en todas las decisiones que voy tomando en mi vida. Bueno, aquí me explica mejor la oyente. Lo que pasa es que muchas veces ella ora, no se sana la persona y le dicen, ustedes los menonitas no tienen luego fe, dice. Ujú. A Sí, veces esto se dice, ¿verdad? En plena ignorancia, porque un menonita puede tener más fe que cualquier otro y no tiene nada que ver la denominación aquí. Aquí es una relación directa con Dios, personal con Dios. Bendiciones, decretar, declarar, ¿nos pertenece o sería orar para aceptar la voluntad de Dios? No sé si quiere sí, decir. o sea, Acá te leo otro parecido a eso y después da una respuesta general y nos vamos cerrando. Eso de declarar y decretar no está basada en una fe bíblica. Es más bien fundado en el famoso positivismo, dice. sí, yo en lo personal siempre le digo a la gente, oren, oren por. Entiendo que muchas veces el tema de decretar y declarar en nuestro contexto muchas veces tiene que ver con una cuestión de palabras, de semántica, ¿sí? Ajá. Entonces, muchas veces es importante preguntarle a la persona que está decretando y declarando, ¿a qué te referís con eso? Ajá. Porque algunos te dicen, estoy declarando esto, pero en realidad lo que están haciendo es simplemente afirmar lo que la Biblia ya dice. Ok, muy Entonces, bien. yo en lo personal oro por la Ajá. gente, no utilizo esos términos de declarar y decretar porque considero que eso es algo que le pertenece a Dios y no a mí. Ok. Entonces, esa es mi respuesta personal a ese interrogante. Ajá. Una vez un pastor dijo, yo declaro en fe. Ese sí me gustó. Yo declaro en fe, Señor, tal cosa, ¿verdad? O sea, ahí pues vos estás demostrando que sos dependiente finalmente a lo que Dios diga, ¿verdad? Ujú. Ante una situación. Pero ese tema de yo declaro o yo decreto, eso sí parece así un tanto muy
muy de la voluntad de uno. Bueno, profe, estamos llegando al final de nuestro programa el día de hoy. Quiero agradecerte muchísimo por, en primer lugar, tocar este tema. Abriste muchísimo nuestro entendimiento, nuestro concepto bíblico de lo que es la fe, de lo que significa, de lo que involucra. Te agradezco mucho por el tiempo, ¿sí? Muchas gracias, Eliseo. Realmente un gusto para mí. Espero vernos pronto otra vez por acá. Así será. Gracias. Seguimos. Leer la Biblia es fundamental, pero conocerla en su contexto nos ayuda a comprender su esencia de manera clara. No te pierdas la